Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los llevo a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, rituales de cumpleaños, lecturas de tarot, de vidas pasadas, para tener contacto con alguien que ya murió. Hago muchísimas cosas. Entonces, manden un mensajito a mi página. Ahí les doy los costos para que agenden su cita. Gracias por compartir los videos, por sus recomendaciones, por los likes. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingo. Hoy les voy a enseñar cómo activar las runas y cómo pueden encontrar las runas. Porque luego me dicen, son unas piedritas, ¿verdad? No, no es que sean unas piedritas. Es un alfabeto que luego lo ponen en unas piedras o puede estar en unas cartas. Pero aquí lo importante no es porque luego me dicen, oye, ¿me tienen que regalar las runas o las tengo que comprar? Ustedes las tienen que marcar. Entonces les voy a enseñar cómo. Aquí, por ejemplo, bueno, tengo unas runas. Estas ya vienen así. Estas también se pueden activar, pero van a tener mucho más fuerza unas runas que ustedes hagan. Por ejemplo, en una vela. Entonces, agarran una vela, le van a poner su nombre, como siempre, ya saben, completo, aquí alrededor con una pluma. La pluma que sea solo para que se deslice en la cera. Y ya después, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar, van a pintar la runa. Para que una runa se active, tiene que llevar ciertos pasos. Primero, la tienen que marcar. Entonces, por ejemplo, la van a marcar con la pluma, después la van a marcar con la uña, después le van a poner saliva a la runa y después le van a dar aliento. No le van a soplar. ¿Cómo es aliento? Así. Para que esa energía se encaje en lo que ustedes quieran activar. Puede ser una vela, puede ser una piedra, puede ser en la cartera. Esta runa es una runa que es compuesta y es una runa que es muy buena para abrir caminos. Tiene aquí varias runas. Entonces esta la pueden dibujar ya sea en una hoja, hacen del mismo procedimiento como les digo, le dan aliento y la pueden guardar, por ejemplo, en su cartera. O la pueden poner en su recámara, a lo mejor donde guardan la cartera, o ponen, por ejemplo, la runa aquí con el papelito y la cartera la pueden poner así. Esta runa la pueden también pintar en una piedra. Pues se pone esta. Esta es otra runa. Esta es la de Algis, que esta es una runa de protección. Esta la pueden poner así y la ponen en otro lado. Yo tengo esta piedrita siempre en mi cartera que con los años, fíjense, algo muy curioso, se ha hecho súper plana. Es plana, plana, plana. Era diferente, pero bueno, lleva años en mi cartera. Y aquí tengo unas runas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar, van a ser las runas que le van a poner. Si ustedes quieren, por ejemplo, ponerlo en una moneda, agarran la moneda y tiene que ser siempre con rojo. Y entonces van a poner la moneda en donde tenga al derecho la imagen y sobre la imagen, por ejemplo, esta que es la runa de abrir caminos, pues yo la pintaría así. No puede ser de otro color, tiene que ser roja. Y les quedaría de esta forma. Y esta moneda la pueden guardar en su cartera. Esta no la ocupen. La que ustedes marquen, no la ocupen. Entonces pongan una que a lo mejor digan, bueno, esta no la voy a necesitar para nada más que para activar la energía del dinero. O lo que pueden hacer también, poner una moneda y guardarla en su caja fuerte o en donde ustedes guardan su dinero, también lo pueden hacer. Un billete también lo pueden hacer, a lo mejor lo pueden trazar en una orillita chiquitito, lo dan aliento y todo y lo marcan y lo cargan con esa energía. Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer como varias tarjetitas así, lo pueden hacer también para trabajar diferentes aspectos. Las runas no nada más las encontramos como en ese tipo de piedras. También las encontramos si las compran así en cartas. En las lecturas que yo hago de runas, hago dos tipos de lecturas. Una de runas normales y otra de runas de vidas pasadas. En donde les digo que de una vida pasada esté estancando, o sea, su vida en este momento, si tienen alguna fobia, por qué la tienen, en qué tema tienen que trabajar, para que se vaya liberando esa energía y se vayan abriendo los caminos. Pero ustedes dibujen la runa dependiendo de lo que ustedes quieran. Algo muy importante, cualquiera diría, bueno, si hay runa para el amor, para el dinero, para la salud, para protección, yo quiero poner todas las runas juntas. Hay runas que se pueden combinar, pero hay otras que ya sería como demasiada carga energética. Y dependiendo de cómo esté nuestra energía, las runas se van a activar.
Entonces no pongan, por ejemplo, en una vela todas las runas o no pongan en un papelito todas las runas, sino a lo mejor vean qué runas necesitan en ese momento. Decir, ok, a ver, esto es para abrir caminos. Esto no va a ser como algo que sea un exceso. ¿Por qué? Porque voy a pedir que se abran los caminos en el trabajo, en los proyectos, en el amor, en algo en lo que yo quiera. ¿Quiero trabajar otra cosa? Bueno, entonces a lo mejor busco una de salud y busco a lo mejor algo que tenga que ver como para tener esa fuerza, para tener mucho mejor salud y para poder estar bien, como la runa del éxito. Entonces, ustedes pueden hacer sus combinaciones. Siempre es importante que activen la energía de las runas. Si ustedes nada más la pintan así y ahí la dejan, no va a tener la misma fuerza. Si ustedes se la tatúan, también de repente esa energía puede ser que sea contraproducente dependiendo el momento en el que ustedes estén viviendo. Entonces yo no se las recomendaría que se las tatuaran. Sí se las pueden pintar o las pueden marcar también en el aire. Por ejemplo, a lo mejor que digan, ok, yo voy a ir a tal lugar a una entrevista de trabajo y quisiera sentirme como que me va a ir súper bien. Entonces esta runa la podrían trazar en la frente. Obviamente no se van a pintar con rojo, pero lo van a hacer con la uña, le ponen saliva, se la pintan así y le hacen así para darle aliento. Si ustedes, por ejemplo, quisieran a lo mejor recibir dinero o algo, a una de las runas se la pueden pintar con rojo súper chiquito, ya sea en uno de los dedos o en la palma de la mano o en ambas. Ahora sí que dependiendo de la intuición de cada quien y que digan, ok, a mí no me importaría que fuera súper chiquitita o que fuera a lo mejor aquí en el brazo, pero algo que de repente se pueda borrar, o sea, no se tatúen las cosas. Si de repente quieren viajar, hay runas también para el viaje, que es la de Raido, que es como una R así. O sea, hay muchas runas para muchas cosas. Depende de cada quien lo que quiera, va a ser cómo va a poner ese rune script, ¿no? Para que tenga como ese conjunto de runas para poder lograr lo que cada uno quiera. Pero no pongan todas las runas y actívenlas. Entonces, si por ejemplo ya activaron esta, ok, esta la pueden poner en su, a lo mejor, consultorio o al lado de su cama, si de repente tienen pesadillas o sienten que sufren como ataques energéticos o que se están parando en la madrugada, pues ponen la runa de Algis. Que quieren dinero en su cartera, entonces van a poner aquí, yo tengo aquí varias runas, entonces van a poner las runas que ustedes quieran y la meten a la cartera. Que quieren otra runa, por ejemplo como esta, la meten donde están las monedas o un billete y lo ponen ahí. Pueden también comprar de esos billetes que son como de mentiras, ¿no? Y ahí pueden también trazar esa runa, porque al final van a activar esa energía para que les llegue el dinero. Entonces podemos trabajar con las runas de muchísimas formas. Si de repente tenemos un dolor en algún lado, podemos hacernos la runa de Horus, que es la runa de la salud, con combinación de otras. Que queremos a lo mejor ser como más intuitivos, más perceptivos, pues a lo mejor la runa de Lagus podemos ponernos con otras runas alrededor. Pero es importante siempre activarlas y no ponernos todas. Y en las velas, si ustedes, por ejemplo, quisieran poner a lo mejor varias runas, pues las pueden poner así hacia abajo. Más que a lo mejor todas hacia alrededor, las van poniendo hacia abajo. Si saben ustedes juntar las runas, como están aquí, lo pueden hacer. Pero si no, a lo mejor que digan, ok, voy a ocupar 3 runas, háganlas mejor hacia abajo. También las pueden hacer de esta forma, pero cuando la hacen hacia abajo, sobre todo en una vela que es delgadita, como que la energía fluye mejor, porque es una energía que va hacia arriba, o sea, no va así. Y algo también que es muy importante, también se puede activar con sudor. Entonces, a lo mejor que digan, no es porque estén así chorreando y que tengan que ir al gimnasio, sino a lo mejor que digan, ok, me voy a pasar esta piedra y voy a agarrar tantito así de lo que tenga en el cuello y lo voy a pasar, independientemente del aliento. Entonces, activen sus runas, trabajen con la energía de las runas, no saben la magia y el poder que tienen para que se abran muchos caminos. De verdad, las runas tienen ahora sí que un súper poder. A mí me encanta trabajar con runas todos los días. Las pueden poner incluso hasta en la comida. Pueden trazarlas también en el aire. Ahí no las van a poner con rojo, obviamente, pero ahí las van a activar también. Lo pueden hacer, por ejemplo, en la puerta de su casa, en su coche. Hay muchísimas formas de activarlas. Entonces, bueno, cuéntenme si ustedes ya han trabajado con las runas, saben activarlas y cómo les funciona. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video. Ya saben que siempre les mando un beso y un abrazo con mucho cariño y con mucho amor.